Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más, aquí estamos con ustedes compartiendo una vez más la palabra de Dios. Espero que en este día, hoy es un día muy especial, es el día domingo, Día del Señor. Es un día para estar en familia, un día pero sobre todo para saber que es el día en el que tenemos que estar compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Tal vez tengan cosas que estar haciendo, tengan pues ahora sí que como ya es tiempo de verano, hay que dormir más tarde. No es cierto, todo depende. Pero yo creo que como es tiempo de donde todo el mundo trata de estar un poco ocupado por lo que es tiempo de calor, las actividades, estar siempre compartiendo con la familia en lo que no se pudo hacer en el invierno. Está que la primavera se fue y no pudimos tampoco disfrutarla, estuvo un poco frío, pero no deja de tampoco llover, nos ha venido el agua. Y yo creo que es una de las cosas de las cuales nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar agradecidos con todas las cosas que nuestro Dios nos regala. No hay cosas que el Señor no nos dé a nuestra vida que no sean útiles, aunque por muchas circunstancias de que el hombre ha hecho tantos desastres en este mundo que ha empezado a hacer el cambio climático, y eso tenemos que aceptarlo. Aunque Dios dijo que los tiempos cambiarían, Él lo aseguró y se está cumpliendo. Los tiempos están cambiando no por causa de Dios, porque Dios no cambia. Dios es soberano y Él se mantiene firme en lo que Él prometió. Dios no cambia. Los cambios climáticos están viniendo a consecuencia donde el hombre está haciendo tantas pruebas nucleares, está tratando de probar nuevos sistemas para controlar la naturaleza, y podemos verlo que desde muchos años atrás el hombre ha tratado de jugar a ser Dios, manipulando la naturaleza, y tiene la capacidad de hacerlo, pero en realidad cuando el hombre manipula cosas que Dios creó, el hombre todo lo único que hace es echar a perder las cosas. Y podemos mirarlo ahora con esto como las lluvias, donde en este tiempo no llovía, el frío que se tardó un poco en irse, llegó la primavera y apenas estamos empezando a sentir el frío y calor, o sea, es algo extremo. Pero bendito sea el Señor, aún con todas esas cosas, nosotros estamos aquí disfrutando. Los hijos de Dios no estamos en la tierra para quejarnos, para para ver las cosas que no están sucediendo, si están sucediendo o no. Los hijos de Dios estamos aquí para estar bien claros. Los hijos de Dios estamos aquí para que nosotros demos fe, para que nosotros demos el testimonio de que nosotros estamos bajo el amparo de la roca, estamos bajo la mirada de nuestro Dios Todopoderoso, que nosotros como hijos de Dios estamos aquí no para ver si hoy llueve, como en Canadá que les está lloviendo. Aquí nosotros, bueno, ya hace unos días nos llovió, pero miramos que nosotros los hijos de Dios no nos quejamos. Nosotros los hijos de Dios simplemente alzamos nuestros ojos al cielo y damos gracias a Dios, aún sobre los días que para el mundo que no conoce a Dios se queja, ¿verdad? El hombre de la tierra que no conoce a Dios siempre tiene una queja y un complaint contra Dios, porque hace calor, porque está frío, porque no está contento con lo que está pasando. Pero una cosa sí es cierto: Dios está bajo el control de todas las cosas y más de nuestra vida. Así de que, hermanos, qué bueno que hoy están con nosotros. Espero que hoy podamos aprender algo más de la palabra, podamos aprender algo de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy es un día en el cual nosotros, aunque podemos estar compartiendo con la familia, pero no hay nada más hermoso que compartir con el Señor las enseñanzas que Él nos tiene para que nosotros podamos mirar qué tan grande y misericordioso es Dios. Si usted está listo para recibir la palabra, vamos a empezar.
Y vamos a decirle al Señor que Él es grande y Él es bueno, que toda su misericordia es para siempre. Y quiero que hoy vamos a estudiar un poquito la palabra, que son una buena cantidad de versículos, pero sabemos que de todos modos Dios nos da tiempo. Amén. Así es de que quiero que vaya a su Biblia y quiero que vaya al capítulo 4 de Juan, al capítulo 4 de Juan. Y en el capítulo 4 de Juan, si usted no tiene Biblia, no se preocupe, pero usted lea o escuche lo que vamos a leer en este momento. La palabra de Dios dice esto en el capítulo 4 de Juan, del versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 21. Y esto va a decir muchos versículos, sí, pero tenemos que leerlos para entender la historia y de qué es lo que vamos a hablar en este día. Amén. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando pues el Señor entendió, vamos a ver, déjenme pongo los lentes. Vamos a leerlo una vez más. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a sus hijos a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le diere no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le diere será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25. Le dijo, mujer, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26.
Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar al Padre, vamos a pedirle que nos guíe. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, Padre. Te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos des, Señor, la iluminación, la revelación, Señor, de tu palabra, para que podamos nosotros, Señor, atesorar esta palabra en nuestros corazones. Háblanos, Dios, y que tu palabra sea, Señor, viva y eficaz, para que nosotros podamos caminar confiados. Yo sé que tú tienes, Señor, un propósito para la vida de cada uno de tus hijos. Te alabo, Señor, te bendigo, bendice a mis hermanos y dale, Señor, revelación también para que ellos puedan entender tu palabra. Te bendecimos, Dios, te alabamos y te pedimos todo, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene hoy en este día, ya que, pues bueno, como decía hace un momento, los tiempos, los climas, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando cambian, a veces los pronósticos de los tiempos realmente son sorprendentes. Vemos que va a haber lluvia, vemos que va a haber sol, pero al final la palabra de Dios nos enseña que Él es el soberano. Pero ¿qué tiene que ver esto con esto? Mire, estaba yo analizando yo y mirando que la importancia, sobre todo del líquido que es el agua, la importancia del agua en la vida de todo ser humano. Sabe que nosotros podemos vivir sin luz, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque necesitamos ahora ya para todo, dependemos de todo. De la luz dependemos para poder conservar la comida, en los refrigeradores sobre todo, y pues para los demás usos que le damos a la luz. Pero podemos vivir sin luz. Pero hay algo en lo cual nosotros como seres humanos no podemos vivir, y eso es el agua. El agua es uno de los elementos fundamentales en el ser humano. No hay cosa que no podamos hacer nosotros sin el agua. Entonces, sabiendo que aún en este planeta, las 3/4 partes de este planeta son agua, solamente 1/4 parte es tierra. Entonces es más agua que tierra. Y aún así, aunque es poca tierra comparado al tamaño de la Tierra, del globo terráqueo, el 3% somos demasiada gente en todo lo que son los 5 continentes. Estamos alrededor de 7.5, 7.4 billones de gentes que habitamos este planeta, y miramos que toda esa gente necesita del vital líquido. De hecho, nuestro cuerpo, más de la mitad es agua. Si nosotros no tenemos ese líquido preciado, nosotros mismos nos morimos. Llega un momento en que a la falta de escasez de agua, nosotros mismos nos sentimos. Podemos dejar de comer un tiempo, pero de beber agua no podemos, porque nuestro cuerpo depende del líquido vital. Entonces miramos que el agua es uno de los elementos en los cuales no podemos dejar de depender de ese líquido preciado. Y hoy en esta tarde quise compartir con ustedes una enseñanza, y la he titulado En busca de agua, o en la busca de la verdadera agua. Y como estaba yo leyendo esta parte de la Biblia, este pasaje bíblico de lo que era la mujer samaritana, yo creo que algunos ya conocen este relato de la mujer samaritana, y nosotros podemos mirar cómo la historia se empieza con unos matices bien interesantes. Entonces se me vino a la mente qué tan importante es el agua. Yo he experimentado en mi persona la verdadera sed, el verdadero sentir de agua, de querer beber agua y no tenerla en ese momento. Voy a tratar de ilustrar con una pequeña ilustración. Voy a tratar de dar una pequeña ilustración, y esto trata de dos amigos. Habla la historia de que estos eran dos amigos que iban por el desierto, y ellos ya se les había terminado la reserva de agua que llevaban en
que llevaban con ellos. Entonces ya ellos estaban listos, preparándose para morir de sed en el desierto. Pero resulta que iban caminando por el desierto, y uno de ellos mira a lo lejos algo, un montículo de piedras. No sabía qué era a lo lejos, él pensaba que era un espejismo, pero miró algo, y al acercarse él corrió y se acercó y miró que era un pozo de agua. Era un pozo de agua, y había agua, y él sediento. Entonces, cuando empieza a mirar que ese pozo era profundo, y el hombre no se había dado cuenta qué tan profundo era, pero era profundo, y el hombre dice: este pozo es mío y ahora a mí me corresponde este pozo. Ahora este pozo, yo soy el dueño de este pozo, y yo le voy a dar agua al que yo quiera, y de él va a beber el que él quiera. Entonces el hombre dijo: ¿y sabes qué? Yo no te voy a dar agua a ti, le dice al otro compañero. El compañero dijo: bueno, no me das agua. Y él siguió su camino para seguir caminando, avanzando. El que estaba en el pozo, pero tenía el agua, pero no tenía con qué sacarla. Y él estaba pensando: ¿qué haré? Si dejo el pozo, alguien va a venir y se va a adueñar de este pozo, así como yo me adueñé de él. Perdón. Perdón, hermanos. Entonces miramos que dice que el hombre le dice: no me puedo ir, porque si me voy a dejar el pozo aquí solo, y alguien vendrá y tomará posesión del pozo. Se quedó pensando. En un momento dado, el otro amigo va caminando, y ya caminar un buen tramo, el otro amigo se encuentra una cubeta con una soga. Entonces el hombre piensa y dice: oh, yo encontré una cubeta con una soga, y ahora a mí me pertenece, pero no te la voy a prestar. Entonces el hombre dice: pero ¿por qué no me la vas a prestar? Vamos a sacar agua. Dice: no, porque esta es mía y yo sabré a quién se la presto. Entonces el hombre dijo: bueno, mira, hagamos un trato. La mitad del pozo va a ser tuyo, pero la mitad de ese cubo que tienes en la mano con esa soga también va a ser la mitad mío, y los dos vamos a hacer. Entonces los dos se unieron, y pudieron mirar que al haberse uno encontrado el pozo y el otro haberse encontrado la cubeta más adelante, miraron que podían los dos tener vida al haber llegado a un acuerdo. Y entonces podemos mirar que esto nos enseña que la importancia de algo, que juntos se pueden hacer cosas. Pero las cosas que queremos que nosotros hagamos, o que Dios quiere que hagamos, y que nosotros tenemos que hacer juntamente con Dios, tenemos que ponernos primeramente en el sentir de qué es lo que queremos hacer, al buscar el agua, el líquido preciado que todo mundo deseamos. ¿Sabe? Somos aquí de las personas en mi hogar que tenemos varios paquetes de agua, porque el agua no puede faltar para beber en casa. Y cada que voy a un hogar a visitar a algún hermano o algo, lo primero que me ofrecen es agua, café o agua. O sea, siempre es un líquido. Entonces nos damos cuenta que es algo preciado, aunque muchas veces no le damos mucha importancia, pero es un líquido muy apreciado. Entonces, hoy en esta tarde quiero solamente compartir algunos versículos, solamente 26 versículos, aparte de los que ya tenemos en mente. ¿Y qué vamos a hablar hoy de este día? Este día yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que vino a mi corazón y que Dios puso en mi mente para que pudiera compartirla. Y esto es: en busca de la verdadera agua. Y miren, hermanos, vamos a empezar con esto. La palabra de Dios nos enseña que Dios es la fuente de agua viva. Dios, Jesús, es la fuente de agua viva. Pero vamos a ver la narración de esta historia. Esta historia, Jesús dice que él iba de camino cuando él se encontraba en Judea. Y de Judea que iba él de camino, desde Judea para Jerusalén. Entonces dice que él en ese camino de Judea iba a Galilea, de Judea a Galilea se encuentra Samaria en medio. Entonces él obligadamente tenía que pasar por Samaria. Pero entonces dice que Jesús iba de camino para Galilea, pero él tenía que pasar
él quería pasar por Samaria, él tenía una intención, él quería hacer algo en Samaria. Y él lo que hizo fue solamente planear todo lo que él tenía en su plan maravilloso. Él tenía que llegar a ese lugar, a esa hora exacta. Dice que era la hora sexta. Y entonces, como Jesús es intencional en todas las cosas, nosotros tenemos que ver. La primera porción de todo este estudio vamos a ver que primero Jesús siempre es intencional. Jesús nunca hace nada por a ver si le sale algo, para ver si le resulta algo. Jesús lo que hace es intencional, porque Él quiere ver los resultados de lo que Él está haciendo. Él nunca hace nada a ver qué se me ocurre hacer hoy y mañana a ver qué sale. No. Entonces quiero que vayamos del versículo del 1 al 8 y veamos cómo la intención de Jesús de pasar por este lugar. Dice la palabra de Dios así, en los primeros versículos dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Esto era obligatorio porque estaba de camino. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a sus hijos, a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Por qué? Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a buscar alimento. Mire, aquí miramos la intención de Jesús. Primero, la palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, no que era un plan de Dios, sino que le era necesario. O sea, él tenía que pasar por ese lugar. Al él pasar por ese lugar, él iba con una intención. Número uno, ¿qué era la intención de Dios? La intención de Jesús era de que en ese momento, cuando él llegó al pozo, dice que él estaba cansado del camino. Pero ¿por qué Jesús no se sentó debajo de un árbol? ¿Por qué Jesús no se sentó en algún otro lado? Sino que intencionalmente se sentó en un pozo de agua. Dice que a esa hora, siendo la hora sexta, esto es como a las 12 del mediodía, relativamente como el horario, según como se contaban las horas en aquel tiempo, la hora sexta eran como las 12 del mediodía. Dice que venía una mujer samaritana a buscar agua. ¿Por qué Dios estuvo a esa hora esperando ese momento para encontrarse con esa mujer? La palabra de Dios no nos dice por qué, pero analizando todo esto en las costumbres de los judíos, mirando en las costumbres de ellos, se dice que la mujer samaritana primero era una mujer conocida. ¿Por qué? Porque era una mujer conocida porque ella ya había tenido 6 maridos. Entonces, y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ella? Te podría haber sido tenido 2 o 1, pero ¿por qué 6? Porque, mire, cuando una mujer tenía ya cierta reputación en aquellos tiempos y en aquellos lugares, en aquellas tierras conservadoras, era una persona que no era muy grata. Y en las primeras horas del día, todas las mujeres que iban a buscar agua, porque ese era el oficio de ellas, o era la obligación de la mujer, ir a buscar el agua para los quehaceres del hogar. Entonces, las mujeres casadas que tenían solamente su primero y único matrimonio, ellas eran las únicas que podían ir a esas horas. Todas las demás personas que ya tenían un estigma, una marca o algo que les perjudicaba en su moral, ellos no podían ir antes, sino que ellos iban como a la hora de las 12, a la hora sexta, que eran las 12 del mediodía. Entonces Jesús sabía que esta mujer iba a venir a esa hora a sacar agua del pozo, porque posiblemente era su costumbre. Pero Jesús es Dios.
Jesús todo lo sabe. Jesús no lo hace, como le dije, al azar, a ver si algo se le acercaba a alguien para él hablarle del evangelio. No, Jesús no era así como nosotros. Jesús sabía lo que estaba haciendo y la intención de él era encontrarse con esa mujer a la hora en que ella iba a sacar el agua del pozo. Jesús lo hizo también en el momento en que él sabía que era la hora de lo que le llamamos el lunch, la hora de comerlo, el almuerzo. Era la hora en que tenían que comer. Ellos no cargaban comida. Jesús, al estar cansado, él podía haber ido con los apóstoles a buscar la comida, pero él dijo, yo me quedo aquí, ustedes vayan a buscar el alimento. ¿Pero por qué? Porque la primera cuestión, número uno, habían dos cosas. La primera cuestión era de que los judíos y los samaritanos no se podían ver entre sí, porque los samaritanos eran pueblo judío con mezcla de otras culturas de esta tribu de los judíos que fueron repatriados de todos aquellos de Babilonia, de los asirios, de todas estas naciones que tomaron al pueblo de Israel esclavos, y cuando regresaron de la esclavitud, entonces los que se habían quedado en Jerusalén eran judíos puros. Nunca habían mezclado su linaje, pero entonces estos que vinieron de afuera ya venían con mezclas de otra tierra, de otras naciones. Entonces los judíos los rechazaban, y entonces a estos les dieron de tierra de heredad Samaria, y ellos quedaron allá. Y por eso cuando hablaban de samaritanos era hablar de judíos, pero judíos no puros. Es como por decir, si nace un mexicano en los Estados Unidos, en México le llaman que es un chicano. Un chicano es un México americano. Eso es lo que es un chicano allá en México. Y no, bueno, ahora ya no tanto, pero antes el chicano, el mexicano nacido en los Estados Unidos no tenía muy buena aceptación. Se le rechazaba. Entonces, así mismo estaba pasando con los samaritanos en ese tiempo. Los samaritanos no eran aceptados, aunque eran judíos, aunque ellos podían reclamar su nacionalidad judía, pero los judíos naturales, puros, los rechazaban. Entonces, nosotros al mirar esto, nosotros miramos cómo Jesús llegó a este lugar. Jesús llegó al pozo y empezó a hablar con la mujer. La mujer le dice algo interesante. Lo primero que la mujer le dice, mira, primero judíos y samaritanos no nos podemos ver, no podemos convivir. Y número dos, tú eres varón, y un hombre era muy difícil que le hablara a una mujer. Posiblemente Jesús sabía la conducta de esta mujer. Jesús la sabía. Jesús sabía quién era la samaritana. Jesús sabía que la samaritana ya tenía un sexto marido, o sea, un sexto acompañante. Puede decirse que la mujer nunca se casó, siempre vivió con seis hombres en diferentes tiempos y nunca se casó. Por eso cuando Jesús le dice, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a ver por qué Jesús le dijo esto. Pero miramos que Jesús le habló a la mujer, y la mujer le habló, le contestó. La mujer lo podía haber hecho simplemente haberlo ignorado. Número uno, porque ella sabía que era judío, y número dos, porque era hombre y no podía tener esa relación, no podía haber esa comunicación entre hombre y mujer, y sobre todo entre judíos y samaritanos. Dios, Jesús, habló con la mujer y le dice, número uno, dame de beber. Y él le dice, él al pedirle agua y al decirle, dame de beber, lo primero que le dice ella es, vamos a ver lo que dice más adelante la mujer. Pero miramos, hermanos, ahorita que lleguemos a ese punto de lo que Jesús le contesta, vamos a ver que Dios mismo, la mujer, le dice a esta mujer, dame de beber. Pero lo que más me llamó la atención es que la mujer era conocedora de todo esto. Y la mujer sabía, Jesús probablemente sabiendo el trasfondo de esta persona, él le habló y sabía que como la mujer tal vez, aún el marido que tenía, tal vez no encontró lo que ella buscaba. Posiblemente lo que ella estaba necesitando era
otro tipo de entendimiento, de conocimiento más allá de lo que era una relación sexual. Entonces nosotros podemos mirar a que esta mujer la podían catalogar como una mujer promiscua, como una mujer rechazada de la sociedad, porque ella ya estaba reconocida por su cambio de maridos. Pero entonces Jesús, al acercarse a ella, posiblemente sabiendo Jesús que ella tenía todavía una necesidad en ella, se acerca y le habla y le dice: hey, quiero beber. Y la mujer le contestó. Entonces Jesús sabía que ella le iba a contestar, que ella iba a tener ese interactuar con él. Pero entonces, al mirar que la intención de Jesús era llegar al fondo de todo el asunto, Jesús fue intencional y lo primero que hizo fue sentarse en ese lugar para encontrarse en el lugar correcto, a la hora correcta, con la persona correcta que él estaba buscando. Entonces miramos que la intención de Jesús no es sino lo que nosotros mismos hubo en nuestras vidas. En algún momento nosotros vagamos en ese momento como la mujer samaritana. Nosotros estuvimos en ese vagar de nosotros mismos sin conocer a Dios, sin querer tener esa relación con Dios. Pero lo que tuvo que haber algo es que alguien tuvo que venir a nuestras vidas y nos tuvo que hablar de Cristo. Y alguien nos tuvo que presentar el Evangelio. Y alguien tuvo que decirnos que nuestra vida no era la que Dios quería que fuera. Y alguien tuvo que venir intencionalmente, tuvo que venir y hablarnos del Evangelio, así como Jesús intencionalmente llegó a esa mujer. ¿Cuándo fue? ¿Te recuerdas tú, hermano, hermana? ¿Se recuerdan cuándo fue el día, en qué momento, cómo pasó, cómo sucedió el encuentro que tuviste la primera vez con Jesús? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo te recuerdas tú? ¿Cómo te encontrabas antes de Cristo? ¿Y cómo te encuentras después de Cristo? ¿Cómo te miras tú antes de Cristo? ¿Y cómo te miras tú ahora que ya te encontró el Señor Jesús, te ha encontrado y que tú ya estás en ese caminar con el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos nosotros mismos caminando? ¿Estamos nosotros mismos entendiendo que un día llegó Jesús a nuestras vidas? Qué hermoso fue ese momento. Era un momento tan hermoso. Pero miramos cómo Jesús, fue intencional con la mujer samaritana, así como aquel que presentó el Evangelio en nuestras vidas en algún momento y ahora nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor. Bien, entonces mirando que Jesús es intencional y mirando que Dios nunca hace las cosas que Él solamente las hace por hacerlas, sino que Él viene para mostrarnos algo. Y la segunda parte de la segunda situación de las cosas que tenemos que ver es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, así como llegó a la vida de la mujer samaritana, nosotros vamos a ver algo, que cuando Cristo llega, lo primero que le hace ver a cada uno de nosotros es que nos hace mirar la necesidad más primordial en nuestra vida. Dios nunca nos trae a nosotros a nuestra vida, nunca viene a nuestra vida para dejarnos tal como estamos. Primero viene Cristo, se muestra, se presenta y dice quién es. Y después viene y nos dice, esta es tu mayor necesidad. Veamos los versículos del 9 al 14. Y esta porción dice que Jesús muestra nuestra mayor necesidad. Dice del 9 al 14, dice así. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer, número 1, y samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus animales o sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Mire bien lo que dice el Señor Jesús a la mujer samaritana. Le dice, mira mujer, si tú supieras el don, lo que le está diciendo la mujer samaritana, número uno, lo que mencionábamos hace un rato. Tú como judío y yo como mujer no podemos estar hablando. Tú me estás pidiendo agua a mí, porque para empezar estás como quien dice, medio, no sé, no entiendes tú que nosotros mismos no podemos tener nada entre sí. Pero Jesús le dice, mira, si tú supieras el don de Dios, si tú supieras quién te está hablando, tú le darías agua y Él te daría a ti agua de vida. Lo que número uno Jesús le estaba mostrando y diciéndole, si tú supieras el don de Dios, si tú supieras el regalo de vida, si tú supieras el don, que el don significa un regalo inmerecido, si tú supieras el don de Dios, el regalo que Dios te quiere dar, si tú supieras lo que Dios tiene para ti, y si tú supieras quién es el que te está pidiendo el agua, realmente estoy seguro, segurísimo, dice Jesús, que tú no negarías el agua, tú no dejarías de darle, simplemente tú le darías, y la respuesta del que tú le das agua sería darte agua viva. Entonces Jesús le empieza a decir, ¿por qué? Dice, porque la mujer al entender y al decirle estas cosas, la mujer todavía no entendía en esta situación. La mujer no le entiende todavía cuando Jesús le empieza a decir que Él tiene el agua de vida y que si ella supiera que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, dice, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú realmente me darías y yo te estaría dando agua de vida. Miren hermanos, cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él lo primero que hace es que le dijo a la mujer, si tú supieras quién es el que te está viniendo a hablar, es Dios mismo, es el Padre encarnado en el Hijo, y viene y te está diciendo a ti, dame de beber de esa agua, pero no está diciéndole, en realidad no era que Jesús le estaba haciendo la mención del agua porque realmente no pudiera sacarla si Él es Dios, o simplemente porque Él no podía hacer las demás cosas, simplemente lo que Jesús le estaba diciendo, mira mujer, te voy a mostrar cuál es tu mayor necesidad, y le está diciendo, en este momento tú me vas a dar agua, pero de esa agua que tú me des, o cualquiera que bebiera de esta agua tendrá sed. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a venir a buscar el agua. Cualquiera que venga y quiera sacar de esta agua la tendrá, pero nunca se saciará. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que, mira, tú me vas a dar de esa agua, dame de esa agua, dame de lo que tienes. Y cuando tú me la des, yo lo que te voy a dar a ti, a cambio, va a ser agua de vida. Lo que Jesús le estaba diciendo, mujer, yo te voy a decir algo. Y en esto, hermanos, vamos a entrar ya en la materia, vamos a entrar a entender lo que verdaderamente Jesús le estaba diciendo a la mujer. Aquí lo que Jesús le estaba mostrando a la mujer, número uno, era de que dame lo que tú tienes. Dame de lo que tú dependes. ¿Qué era lo que era la mayor necesidad en aquellos lugares, en aquellos tiempos? Era el agua. El agua era un líquido tan preciado porque eran desiertos. Recuérdese que en aquellos lugares eran zonas desérticas en el Medio Oriente, allá por lo que es Siria, Galilea y todos esos lugares. Hay lugares donde hay agua, pero la mayoría de los lugares donde habita la gente tienen que ir a buscar el agua tan lejos que era una necesidad primordial. Pero Jesús le estaba diciendo, mira mujer, dame de eso, lo que es la necesidad para ti. Dame de eso que es para ti lo primordial. Lo que tú vienes a buscar aquí, dámelo. Y de lo que tú vienes a buscar aquí, yo entonces te voy a dar de aquello que es eterno, de lo que es vida. Lo que Jesús le estaba diciendo, mira, esto es tan importante para ti. ¿Y por qué tienes que venir a buscarlo a este momento? ¿Por qué tú tienes que venir a esta hora? Lo que le está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque en tu vida hay algo que te está señalando delante de la sociedad, delante de esta gente que te rechaza. ¿Por qué tú tienes que venir a esta hora a buscar el agua? Porque hay algo en tu vida que te está marcando. Hay algo en tu vida que está señalándote y que tú misma te das cuenta al hacer las cosas que estás haciendo ahorita de venir a buscar esta agua a esta hora.
a la hora del mediodía, cuando el sol cala allá en aquellas regiones, porque es el pleno desierto y a esa hora nadie salía. Y era en ese momento cuando la gente que no era aceptada en la sociedad tenían que salir, se sentían rechazadas, se sentían marginadas en aquel momento y tenían que ir a buscar el agua en las horas cuando la gente, la que los señalaba, no estaban alrededor, porque ellos mismos sentían el cargo social que había en ellos. Jesús le está diciendo, mira mujer, en ti hay un estigma, hay una marca que a ti misma no te deja ser libre. Entonces tú dame eso y yo te voy a dar la libertad. Te voy a dar el agua de vida, de esa agua que salta de adentro hacia afuera como una fuente de agua viva, que fluye. El pozo, ¿qué estaba señalando? El pozo señalaba agua que no se mueve, agua que está solamente estancada, agua que no tiene movimiento, agua que está, hermanos, apagada. En un pozo, eso es lo que hay, agua. Usted ponga agua en un vaso y a ver qué sucede con ese vaso. Póngalo usted en una mesa, un día, 2 días, una semana, un mes. Esa agua no se va a mover. Lo único que va a pasar es que se va a evaporar, se va a secar, pero nunca va a tener movimiento. Jesús le está diciendo, tú vienes a beber a este pozo de agua muerta, pero yo te voy a dar agua viva, agua que brota de una fuente que es la palabra de Dios. Entonces lo que el Señor le está diciendo aquí a la mujer, mira, yo te voy a dar de esa agua, pero la mujer le dice, número 1, no entiende todavía, le dice, Señor, ¿con qué vas a sacar el agua? Tú no tienes agua. ¿Con qué la vas a sacar? Y número 2, este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob. Y aquí nosotros, si tú tienes algo mejor que nuestro padre Jacob, entonces, ¿cómo lo vas a sacar? Entonces lo que Jesús le responde, dice, mira mujer, dice, el versículo 13. Lo primero que le está diciendo en el versículo 2, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre que Jacobo, que nos dio este pozo? El cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, como diciendo, nuestro padre Jacob, de donde provienen las 12 tribus, él fue el que abrió este pozo, y ahora tú vienes y me dices que tú me vas a dar agua. ¿De dónde? Si primero, para empezar, tú no tienes agua, algo con que sacar el agua de aquí. Y número 2, este pozo no lo dio nuestro padre Jacob, nada pasa, así de que yo no sé de dónde sacarás el agua viva o de dónde la traerás. No veo que traes bolsa, no traes nada, ¿de dónde traes esa agua? Jesús le dice en el versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le diere no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El 15 dice, en el 15 empieza, hermanos, cuando Jesús empieza a señalar esto, Jesús lo que está haciendo es diciendo que Él tiene algo mejor para nosotros. Que Él tiene algo mejor que lo que nosotros estamos teniendo. Y lo que primero que hace el Señor al hacernos la promesa de lo que es, de lo que Él trae para nosotros, de la promesa que Él tiene para nosotros, lo primero que Él hace es que Él nos tiene que señalar nuestro pecado. Primero, Jesús viene con la intención. Número 2, Jesús viene y nos hace una propuesta. Y nos dice, yo te voy a dar, tú dame eso, pero yo te voy a dar esto. Y es mucho mejor. Porque lo que tú me vas a dar no tiene sustento. Eso cualquiera va a volver a querer de eso. Pero cuando lo que yo te dé, te lo voy a dar y va a permanecer para siempre. Ok, tú quieres de eso, Señor, dice, dame de eso. Pero entonces hay un problema aquí. Y es que Jesús, siempre cuando viene a nuestra vida, lo primero que va a hacer el Señor Jesús al venir a la vida de un ser humano, a la vida de cada uno de nosotros que hizo, y cada uno de aquellos que viene y lo encuentran a Jesús, ¿sabe qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es señalar el pecado de nosotros. Porque, hermanos, si Jesús no señala nuestro pecado, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿Cómo vamos a poder venir delante del Señor Jesús para poder nosotros mismos sentirnos dignos de poder estar con el Señor Jesús y querer llamar al Padre, Padre,
cuando nosotros todavía tenemos el pecado encima. Entonces, el Señor Jesús siempre va a marcar nuestros pecados. Miren lo que dice en el versículo 15, del versículo 20, del versículo 15 al 20. Miren lo que dice la mujer. Mire, aquí había algo en la mujer. Número uno, es que la mujer al principio estaba que no lo sabía y que sí sabía. Pero vamos a ver lo que dice del 15 al 20. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Cuando Jesús viene a la mujer, y lo primero que hizo Jesús al mostrarle esto, y cuando la mujer viene y le señala, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Señor, yo quiero de esa agua. Yo quiero tener de eso. Cuando el Evangelio viene y se nos presenta en nuestra vida, cuando alguien viene y nos habla del Evangelio, nosotros empezamos a compartir de la palabra con alguien que no conoce al Señor Jesús. Nosotros le empezamos a hablar y le empezamos a decir qué es necesario, qué es lo que Dios tiene para nosotros, una promesa de vida eterna, una promesa de que nosotros estaríamos toda la eternidad compartiendo con el reino con Dios, con Cristo Jesús, que estaríamos adorando toda la eternidad en un lugar donde sabemos que es un lugar donde no hay llanto, no hay nada que nosotros tengamos que afligir, que no tendremos que llorar tanto de las cosas que lloramos aquí. Hermanos, aquí lloramos por los hijos, lloramos por los cónyuges, lloramos por la sociedad, lloramos por nuestras enfermedades, lloramos porque alguien se va, porque alguien se queda, porque alguien se enferma. Por todo estamos aquí nosotros afligidos. De hecho, en este mundo está lleno de aflicciones. Jesús está diciendo aquí a la mujer, mira, la mujer le dice, ok, ya me interesó eso que tú me acabas de proponer, dame de esa agua. El Señor le dice, ok, yo te voy a dar de esa agua, pero hay algo muy importante que yo te quiero preguntar, algo que yo te voy a decir, para que antes de que tú tengas esa agua, algo tiene que pasar. ¿Tú quieres tener de esa agua, mujer? Sí, Señor, dame de esa agua, ok. Llama a tu marido. Fíjese lo que le dijo el Señor. El Señor no le dijo, préstame tu cántaro para sacar el agua. El Señor le dice, llama a tu marido. A lo que la mujer se queda así como diciendo, bueno, pues no tengo marido. Porque ella entendía. Entonces él le dice, con verdad has hablado, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Mire bien lo que le dice Jesús. Mira, mujer, hay un problema en ti. Tú tienes un problema muy grande. Tú tienes un pecado muy grande. Número 1 es que tú eres un poquito loquita. Tú eres un poquito desordenada. Y tú ya llevas 6 maridos o 6 hombres. Y en ninguno te has podido casar. Con ninguno te has podido formalizar. Con ninguno has podido tener una relación seria. Con ninguno te has comprometido. Con ninguno de ellos has tenido una relación, un establecer de un hogar. Has estado teniendo de uno a otro, brincando como cambiándose de calcetines. Lo bueno es que antes no usaban calcetines y no se cambiara más seguido la señora. Pero le dice que, hey, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cuántos son? 6. 6 maridos. 6 hombres. 6 que en ella estaba buscando algo. Esta mujer buscaba algo. No era, hermanos, y yo estudiando esto, yo entiendo que realmente la mujer no estaba buscando sexo. Realmente la mujer, había algo en ella que estaba buscando. Jesús sabía la necesidad de esa mujer. Jesús sabía que esa mujer no estaba buscando una relación sexual con un hombre. Ella estaba buscando a alguien que la entendiera.
Ella estaba buscando a alguien que la saciara en su espíritu, alguien que la comprendiera, alguien que pudiera ser su amigo, su compañero, aquel que pudiera estar con ella incondicionalmente, como dice el capítulo 6 de la primera carta de los Corintios, donde dice que el amor es genuino. Dice, donde el amor no es jactancioso, no es vanidoso, no espera lo suyo, todo lo da, nada lo espera. Y tal vez ella estaba en esa búsqueda de ese verdadero amor, de una persona, de un hombre que la llenara completamente en su ser, en su persona. Y el problema de ella era ese pecado. Jesús tenía que confrontar a esta mujer para poderle hacer sentir que ella ya no tenía que buscar otro hombre, que tuvo que venir el séptimo hombre, el perfecto, Cristo Jesús. Tuvo que venir a la vida de esta mujer, un hombre, porque lo primero que le dijo, primero, los hombres con las mujeres no tienen una comunicación. Jesús rompió el protocolo y dijo, tuvo que tener esa conversación con esa mujer porque tenía la necesidad de esa mujer todavía. El vacío estaba ahí todavía y posiblemente no iba a ser el sexto, tal vez vendría el séptimo, el octavo, el noveno, pero seguirían siendo hombres que nunca iban a poder llenar el vacío de esta mujer. Jesús le tuvo que señalar su pecado, le tuvo que señalar su búsqueda, le tuvo que señalar lo que ella necesitaba. Pero Jesús le dijo, mira, yo te voy a decir algo, es que tú tienes que traer tu pecado a mí. Tú tienes que venir y darme lo que tú tienes para yo darte lo que yo tengo. Entonces Jesús, al venir aquí con la mujer, le dice, mira, entonces llama a tu marido. No tengo. Ok, bien has dicho. 5 has tenido y el sexto que tienes tampoco es el tuyo. ¿Qué es lo que primero empezó a sentir la mujer? Mire, la mujer empezó a sentir, ahora sí que le empezó a calar, le empezó a oír pasitos en la azotea, ¿verdad? Porque dijo, ¿y este cómo sabe? ¿Verdad? ¿Cómo sabe este? Pero entonces dice que Jesús le dijo a la mujer, en el 20 dice, el 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, me parece que tú eres un adivino, me parece, Señor, que tú traes la bolita mágica ahí. Pero la mujer empezó entonces a querer excusarse, pero ahí había algo en la mujer. Hermanos, muchas veces cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo primero que Él hace a nuestras vidas es señalar nuestro pecado, señalar dónde nosotros estamos buscando llenarnos. Nosotros queremos dónde está nuestro vacío. ¿Sabe que es muy fácil? Cristo puede identificar nuestros vacíos en nuestra vida y Él puede empezar a mirar cómo nosotros queremos llenarnos. Cuando no conocemos a Cristo Jesús o la gente no conoce a Cristo Jesús, en este dicho, mejor caso lo decimos así, una persona que no conoce a Cristo, tú te puedes dar cuenta que esa persona quiere llenar los vacíos con cosas. Por ejemplo, hay personas que quieren llenar sus vacíos con drogas. Hay personas que quieren llenar sus vacíos con cosas. Hay personas que quieren llenar sus vacíos con relaciones ilícitas. Hay personas que quieren llenar sus vacíos con trabajo. Hay personas que quieren llenar sus vacíos con otras cosas, con las cosas que el hombre da. Pero nunca te van a llenar, porque ¿de dónde vienen? Del hombre. Las cosas que da el hombre, por lo que le señalaba a Cristo Jesús, has tenido 6 hombres y de los 6 hombres que has tenido, aún todavía no estás satisfecha. No estás llena. No estás todavía feliz. Tú has tenido 6 maridos y todavía Jesús le estaba señalando, tu vacío está en tu corazón y tú sigues llenándolo con cosas, con personas, y no son las personas las que te van a llenar, es Dios. Yo te voy a dar esa llenura. Por eso Jesús le dijo, dame de esa agua, y de la agua que yo te voy a dar será como una fuente de agua viva que brote de adentro y que brote y que salte de adentro hacia afuera. Es algo que yo te voy a dar. Hermanos, cuando nosotros, Cristo Jesús, vine a la vida de cada uno, nos muestra dónde está el vacío que nosotros necesitamos llenar. Y el vacío nunca jamás va a poder ser llenado por un ser humano de las cosas que el hombre genera, de las cosas que el hombre hace. Jamás
podrán llenar al ser humano. Porque todo lo que el hombre hace es solamente para satisfacer la carne. Todo lo que el hombre produce son cosas para llenarnos en la carne. Pero el hombre jamás podrá él hacer algo para que nosotros nos llenemos de adentro hacia afuera. Y este único que lo puede hacer, el perfecto, el único que es el séptimo, el 7, el perfecto, Cristo Jesús, es el único que puede llenar nuestro vacío. Es el único que puede señalar que nosotros podemos estar vacíos en alguna área. Es por eso muy importante que cuando Cristo viene a la vida de una persona, y si ya ha venido a nuestras vidas y ya ha señalado las áreas donde nosotros queremos ser llenos, de las áreas donde nosotros tenemos que llenarnos, hermanos, es importante que pongamos las manos en el arado y comencemos a caminar hacia el frente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, a veces, yo no sé si a alguien le ha pasado. En algún momento en el pasado a mí me pasó que había momentos en que yo me sentía que todavía me faltaba algo, pero era porque yo no entendía todavía que ya Cristo había estado, que ya estaba en mi vida y que Él era el que me llenaba completamente. Pero podemos mirar cómo mucho pueblo de Dios alrededor del mundo todavía se sienten vacíos, y aún teniendo a Cristo en su vida, todavía se sienten angustiados, se sienten afligidos, se sienten desanimados. Se sienten, hermanos, que no tienen ningún propósito de vida, aún siendo cristianos. Se sienten que todavía les falta ánimo para seguir caminando, como que les falta el granito de sal para que pueda sazonar la vida de cada uno de los creyentes. Olvidémonos ahora por un momento del mundo. El mundo, hermanos, el mundo realmente es que ellos siempre van a tratar de quererse llenar con todas las cosas. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener la seguridad y la certeza de que ya estamos llenos, de que estamos completos en Cristo. Entonces, cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, lo primero que hace, le señala y le dice: ese es el estilo de vida que tú tienes. Ahora, para que tú me puedas y yo pueda entrar a tu vida, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que deponer eso que tú tienes, que te está estorbando, para que tengamos esa relación tú y yo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Eso era lo que Jesús le señaló a la mujer samaritana. Y muchas veces Dios nos señala a nosotros también. A veces hay cosas en nuestra vida que tienen que ser arregladas, ordenadas, que tienen que ser tomadas en atención para que nuestra relación con Dios no tenga estorbo. Es por eso importante, hermanos, que tengamos la convicción de que si realmente estamos caminando como pueblo de Dios, si en nosotros hay esa convicción de que realmente somos hijos de Dios, o si nosotros somos religiosos. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces la religión lo que hace es que te enceguece. La religión te quita el sentido de pecado. El pecado no se ve cuando hay religión. Y quiero que lo mires. No soy yo el que lo dice. Muchas veces podemos ser cristianos por religión, pero no por relación. Muchas veces, ¿cómo vemos a los católicos? ¿Cómo vemos a las demás religiones, a los budistas, a los musulmanes? Son religiones, pero no son relaciones con el verdadero Dios, creador de todos los cielos y la tierra. Es solamente una religión. Por eso se le llama religión. Pero nosotros no tenemos una religión. Nosotros como pueblo de Dios, hijos de Dios, cristianos, no tenemos una religión. Nosotros tenemos una comunión. Y esa comunión nos identifica. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos identidad como pueblo de Dios. Entonces, veamos qué dice que sucede cuando hay religión. Dice la palabra de Dios en el 20 y 22. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de Jerusalén. Mire, la mujer después de todo, ella era muy pecadora. Como cualquiera que está en el mundo y aún nosotros seguimos pecando, porque tampoco nos podemos venir a dar golpes de pecho, como que somos ya nosotros con una aureola. No, tenemos también nuestras fallas. Pero aquí lo que hace Jesús, le dice, la mujer se empieza a poner media religiosa ya empezó a sacar su religión. Y mire lo que le dice, pues sí, nosotros sabemos que la salvación, dice que este pozo fue de nuestro padre Jacob, y que nosotros los samaritanos decimos que nosotros tenemos que adorar aquí en Samaria, pero ustedes, los judíos, dicen que tienen que adorar en Jerusalén. Entonces, ¿dónde? Pues dime tú, Señor, si tú me dices que tú tienes el conocimiento. Pero Jesús le dice, mira mujer, yo te voy a decir algo. Ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los pentecosteses, ni los musulmanes. Yo te voy a decir una cosa, de esos adoradores yo no busco. Yo te voy a decir algo, porque ni en Jerusalén ni en Samaria se va a adorar. Yo te voy a decir dónde se va a adorar. Se va a adorar en aquellos lugares donde el Espíritu de Dios mora, donde el Espíritu de Dios está. Y lo que está diciéndote la mujer, le está diciendo Jesús a la mujer, yo te voy a dar algo que tú vas a adorar, y que lo que tú te brote a ti, te va a brotar con tanta intensidad que tú no vas a necesitar ni ir a Samaria, ni ir a Jerusalén, ni venir a Judea, ni ir a ningún lado a adorar. Cuando verdaderamente Dios mora en ti, tú vas a adorar en donde quiera que estés, en cualquier momento, porque una vez que tú tienes el agua de vida, lo único que va a brotar de ti es agua de adentro hacia afuera, dando vida también a los demás. No va a haber otra manera. Y Jesús le dijo, eso es religión, porque ustedes piensan que aquí se va a adorar, otros piensan que ya se va a adorar. Hoy en día todo el mundo tiene la razón. Todas las religiones se pelean porque ellos son la religión verdadera. Hoy en día todo el mundo dice, yo no me voy de aquí porque yo aquí nací y aquí me muero. Otros dicen, no, yo soy testigo de Jehová y de aquí me muero. Y yo soy mormón y aquí me quedo. Y la verdad es que ellos están creyendo que en esa religión se van a salvar. Pero la verdadera salvación no viene de una religión, viene de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa comunión con esa Trinidad divina. Y empezamos nosotros a tener esa comunión con ellos. Y entonces lo que va a brotar de nosotros es agua de vida, para que cuando otros quieran beberla, nosotros la tenemos y podemos dárselas. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. Entonces miramos que no es la religión. La mujer tenía una religión. La mujer sabía y decía que dicen que de aquí vendrá la salvación, en Samaria. Pero ustedes dicen que en Jerusalén. Entonces dime dónde. No es ni allá ni acá. La salvación viene de Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos tampoco entrar en ese plan de decir que nosotros somos la religión verdadera, sino más bien nosotros somos la iglesia verdadera, no por denominación, sino por relación con Dios mismo. Entonces, si la palabra de Dios está en nosotros, la palabra de Dios la hemos recibido, entonces nosotros mismos tenemos la palabra de vida, que es agua de vida, que no deja que nuestro ser se seque, que no deja que nuestros huesos se sequen, porque dice que la palabra de Dios da vida y es viva y es eficaz, como dice en Hebreos 8, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir y redarguir los pensamientos. Entonces, nosotros miramos cómo, aunque la mujer se quiso poner media religiosa, Dios le dijo, no es por religión, mira, mujer, no es religión, porque la religión misma te está encegueciendo y te estás justificando con la religión, y tú estás pensando que lo que tú estás haciendo es correcto, pero yo te voy a decir algo, lo que tú estás haciendo es pecado, y lo único que tienes que hacer es entregarme tu pecado para que yo te pueda dar a ti lo que es la salvación y la vida eterna. Aquí nosotros miramos cómo el Señor Jesús nunca encubre nada. Aunque Él fue un caballero, Él fue Dios, el Dios soberano, pero lleno de misericordia. Él mismo dijo, ¿sabes una cosa?
este es el problema. Y para que tú tengas de lo demás, tienes que deponer esto. Entonces lo que la palabra de Dios dice, la religión no nos ayuda para nada. No nos ayuda para nada. Entonces miramos que Jesús es verdaderamente el agua de vida. Y nosotros no podemos mirar en el versículo del versículo 23 al 26. Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando veremos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha venido el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Miren, hermanos, cuando el verdadero cristiano, el verdadero adorador, reconoce que Cristo ha venido a su vida, no hay otra cosa que hacer, nada más que adorar a Dios. Y dice que la verdadera palabra dice es que los verdaderos adoradores que buscan a Dios son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Que no importa dónde tú estés, no importa a qué iglesia pertenezcas, no importa tú en qué lugar te reúnas, lo que está diciendo Dios es que si verdaderamente el que mora en ti es el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, morando en ti, está diciendo que tú le vas a adorar a Dios en donde quiera que está. Y dice que Dios anda buscando ese tipo de adoradores. No son aquellos adoradores que solamente están tratando de adorar solamente un día o 2 días, sino que todo el tiempo le adoran, que todo el tiempo glorifican a Dios, que todo el tiempo están agradecidos con Dios. El corazón, el cristiano más feliz, el cristiano más contento, el cristiano que siempre está dejando fluir esa agua de adentro hacia afuera, hermanos, todo empieza con un corazón agradecido. Cuando un corazón es agradecido todo el tiempo, de lo único que sale de su corazón y de su interior es gratitud, perdón. De lo único que sale es gratitud. Lo único que sale es agradecimiento. Al cristiano verdadero, cuando el verdadero Espíritu Santo está en este ser, en esta persona, lo único que tiene es gratitud. Y no le queda tiempo para la crítica. No le queda tiempo para estar mirando los pecados de los demás. No le queda tiempo para estar mirando la religión del otro. No le queda tiempo para estar mirando si donde se están adorando o no se adora. Porque la importancia más grande es cómo yo le estoy adorando a Dios. Si yo realmente le estoy adorando con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Y si realmente yo soy un verdadero adorador, a mí no me interesa si el que está al lado mío adora, si el que está al otro lado mío adora, si el que está de enfrente de mí adora, si el que está atrás de mí adora. A mí lo que me interesa es que cuando yo le traiga mi adoración a Dios, va a ser en espíritu y en verdad. Porque nosotros mismos a veces no adoramos a Dios por a veces mismos nosotros mirar a nuestro alrededor. Porque nosotros mismos distraemos nuestro caminar. A veces nosotros mismos no adoramos porque a veces en el momento de adorar a Dios estamos pensando en el problema, estamos pensando en las situaciones, estamos pensando en otras cosas que no es en la adoración a Dios. Y Dios lo único que está buscando son verdaderos adoradores, aquellos adoradores que no importan que si el ceiling de la casa se cayó, que si el piso se cayó, se sumió, no importa, el verdadero adorador no va a distraer su alabanza y su adoración a Dios, sino que la palabra de Dios mismo Jesús dice, porque de tales adoradores
está buscando Dios, aquellos adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que, ¿por qué espíritu y en verdad? Hermanos, porque aquí está diciendo que es en un caminar recto y un corazón puro. Aquellos que, hermanos, realmente están buscando hacer la voluntad de Dios. Hoy mismo, hermanos, podemos mirar tristemente, yo lo digo así de esta manera, tristemente yo miro alrededor de muchas iglesias que hay demasiada apatía. Por la palabra de Dios. Hay demasiada ignorancia de la palabra de Dios, porque en realidad muchas veces ya ni se predica en las iglesias. Muchas veces ya la predicación de la palabra, ya la palabra de Dios está escaseando. Ya hoy en día cualquiera se le ocurre una cosa y dice, esta palabra me la dio el Señor, aunque fue algo que se le ocurrió, que ni siquiera fue algo, un mensaje que le vino la revelación de Dios. Y eso se lo están dando como que Dios se lo dio, pero en realidad fue algo que ni siquiera fue inspiración de Dios. Pero entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, adoradores de espíritu y verdad, nosotros mismos tenemos que ver cómo está nuestro corazón y si realmente de nuestro corazón están brotando aguas vivas que se están moviendo, porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros se mueve, hermanos, no nos deja a nosotros mismos conformarnos con lo que solamente escuchamos, buscamos alimentarnos. Mire, ¿cómo es si es cierto que no nosotros tenemos que alimentarnos? Es cierto que nosotros, dice que la comida más nutritiva está en casa, ¿sí o no? Y eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues una persona, una mujer trata de usar los ingredientes más, escogiendo los mejor con más nutrientes. Pero sí no es cierto que también de repente venden buena comida afuera. Y uno va y come y ya conoce los lugares y uno ya sabe lo que come afuera. Pues muchas veces nosotros mismos, como hijos de Dios, con el Espíritu Santo morando en nosotros, nos da el discernimiento para que cada uno de nosotros podamos escuchar otro predicador, que venga y usted lo escuche, pero que si usted también se esté alimentando de otro tipo de comida, no de una doctrina falsa, porque el mismo Espíritu Santo lo va a guiar y usted cuando lo empiece a escuchar, usted va a decir, esto no es bíblico, esto que me está diciendo esta persona no es de la Biblia, eso es de su propio pensamiento. No, el Espíritu Santo te va a guiar todo. La misma palabra de Dios nos dice, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Hermano, si usted compra un aguacate, no se come el aguacate entero. Usted le quita la cáscara y el hueso o se come todo, ¿verdad que no? Usted cuando come una naranja,
Usted no se come la naranja, usted la pela o le saca el jugo a la final y tira la cáscara. Así es. Eso es la palabra de Dios. Dice, escudriñalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Porque ¿cómo vas a brotar de esas fuentes de agua viva con el conocimiento del Espíritu Santo si nosotros mismos no nos alimentamos y solamente estamos escuchando cualquier cosa que no nos alimenta? Y al último estamos todos anoréxicos, todos anémicos en el espíritu. Y entonces cuando nos viene el problema, no hay fuerza. Cuando viene la situación, no hay fortaleza. Cuando viene el problema, no hay solución. ¿Por qué muchos matrimonios cristianos, entre comillas, se quieren divorciar? ¿Está Jesús en medio de ellos? ¿Por qué muchas veces los problemas entre hijos y padres? Porque está Cristo ahí, no está Cristo ahí. Cuando nosotros tenemos los conflictos con la demás gente, ¿Cristo está con nosotros? Entonces, ¿cómo están brotando esas aguas? ¿Cómo estamos dejando que salgan esas aguas hacia afuera? Y que todo lo que nos rodea a nosotros nos haga sentir la felicidad de Cristo. Cristo, hermanos, Cristo realmente, Él no miró a su alrededor, porque la mirada que Él daba alrededor era de compasión. Cuando Él miraba a esa gente que se golpeaban, se amotinaban, hacían una cosa, hacían la otra, ¿qué es lo que Jesús decía? Dice que cuando Jesús los miraba, decía que los miraba como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y hoy hay mucha gente que no tiene pastor. Hay mucha gente que no tiene pastor. Hay pastores que se pastorean a sí mismos, pero no pueden pastorear sus rebaños. Hay pastores alrededor del mundo que solamente se preocupan por sí mismos, pero no se preocupan por el rebaño. Hay pastores que se preocupan más por su bienestar económico de ellos, que andan en carros lujosos, viven en mansiones y le están haciendo promesas a la gente, pacta con Dios, trae esto, lo otro, y lo único que están haciendo es tratar de sacarle el dinero más posible a la gente para ellos estar bien. Y ellos hablan de que hay prosperidad, pero la única prosperidad está en ellos, porque el pueblo sabe que Jesús nunca prometió abundancia. Nunca prometió abundancia. Y usted me dice, ¿dónde prometió abundancia? Deme el versículo. Jamás prometió abundancia a Dios. Es más, de hecho, cuando la mujer le estaba echando el perfume caro a Jesús en los pies y dice que el avaro, este ratero Judas, que le dijo, ¿por qué tiran este perfume caro pudiéndolo vender y dárselo a los pobres? Jesús dijo, ustedes los pobres todo el tiempo los tendrán con ustedes. A los pobres todo el tiempo estarán con ustedes. Jesús hubiera dicho en aquel tiempo, cuando yo me vaya, ya no va a haber pobres en la tierra. Jesús nunca lo dijo. Jesús dijo, siempre habrá pobres entre ustedes. Pero ahí denle ustedes de comer. Ahí lo van a tener, denle ustedes de comer. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo, Jesús, al haber venido y le dijo a la mujer, este es tu problema, dámelo. Ahora yo, cuando tú me des eso, tú me vas a dar y yo te voy a dar del agua que te va a brotar como una fuente de agua viva. Y no solamente eso, mujer, yo te voy a decir algo. Tú me estás diciendo
que aquí se va a adorar, o me estás diciendo que allá se va a adorar, pero yo te voy a decir una cosa, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad donde quiera que estén. Si tú estás en tu casa, hermano, hermana, adórale a Dios, allí, de ahí se va a agradar Dios en la alabanza, en la adoración, en la oración, en lo que tú estés haciendo. Cuando tú miras un sermón que es edificativo para tu vida, allí está Dios contigo, gozándose porque te estás alimentando. No dejemos que otros vengan y se alimenten hasta que nos den la hasta que ellos quieran alimentarnos. Busquemos nosotros, hagamos que esto que nosotros estamos, que Dios nos dejó, la manera en que nosotros podemos disfrutar de esas aguas vivas y podamos deponer de las aguas que nos ofrece el mundo, hermanos, es la única manera es dejando que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe. El verdadero Espíritu Santo que está en nosotros, que nos fue dado a través del sacrificio de Jesús al partir Él, hermanos, este Espíritu Santo es el que mora en ti, es el mismo Espíritu Santo que mora en mí, y es el mismo Espíritu Santo que te hace decir, Abba Padre. Y si tú realmente has recibido esa agua de vida, que es la palabra, esa agua de vida que viene a ser la manifestación de la vida de Cristo en nuestras vidas, hermanos, nosotros podemos darle a conocer al mundo lo que Él es. Nosotros estamos dejándole saber al mundo qué ha hecho Cristo en nuestras vidas. La gente puede ver lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. La gente puede dar testimonio de que veían algo en nosotros antes y ahora miran a otra persona. ¿Cómo nos mira la gente? Entonces, no vivamos una religión, vivamos la comunión con Dios. Nada sirve decir que éramos católicos y ahora somos evangélicos, cristianos evangélicos, porque podría haberse convertido solamente en una religión. Entonces, es ahí el reto que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros disfrutando de esa agua viva que Él nos dio? ¿Y realmente está brotando de nosotros? Pongámonos en las manos de Dios. Y si algo falta en nuestra vida, pues digámosle, Señor, lléname. Lléname y sé tú el que tome el dominio de mi vida. Si hay algo en mi vida que no está de acuerdo con lo que tú eres, Señor, muéstramelo. Y déjame saber cómo lo voy a resolver con el poder de tu Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio para poder nosotros mismos hacer cambios en nuestras vidas. No dejemos que el mundo quiera resolver nuestros problemas. Dejemos que Dios resuelva los problemas que Él puede resolver. A nosotros nos toca resolver lo que podemos, a Él le toca resolver lo que nosotros no podemos. Y Él ya lo hizo. Así es de que, hermanos, quiera Dios que en este día pues pongamos en práctica la palabra de Dios que Él nos ha dado y que seamos diligentes en esto. Amén. Compartamos con aquellos que no conocen a Jesús. Hablemosles de Jesús y digámosle, Señor Jesús, ayúdame a tener palabra para comunicarle y compartirle a otros. Ayúdame a poder tener palabra para que cuando yo tenga la oportunidad de hablarle a alguien, pueda hablarle de ti. Dígale al Señor. Así es de que vamos a decirle al Señor que Él sea el que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Y si tú tienes alguna necesidad, pónsela en las manos de Dios. Dile, Señor, yo tengo esta necesidad y Él te la va a responder. Porque la primera enmienda es, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es de que vamos a orar y pidámosle a Dios sabiduría, entendimiento, pero sobre todo que estemos satisfechos con lo que Él ya nos ha dado, que ya lo que hemos recibido ha sido hermoso y ha sido grande, que es la salvación y la vida eterna y tener a su Hijo, Cristo Jesús, de nuestro lado y al Padre cuanto más. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle de su guianza en esta semana.
Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú, Señor, lo único que quieres, Padre Santo, es de que nosotros tengamos esa relación contigo, Señor, que tengamos esa comunión contigo, Padre, que podamos confiar cada día más en ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú lo único que quieres para tus hijos es que tengamos paz en este mundo lleno de adversidades, Dios. Padre Santo, así como le mostraste a aquella mujer samaritana que lo que ella buscaba, Señor, no se encontraba en el ser humano, sino lo que ella buscaba estaba en ti, Señor. Porque tú llenas todo, Señor, porque tú llenas todo lo que el hombre está vacío, Padre, y el hombre siempre quiere llenarse de lo material y de lo físico, pero tú nos llenas en el alma, en el espíritu, y cuando está todo lleno de adentro, lo de afuera está lleno, Padre. Te pongo a cada uno de mis hermanos, Señor, en tus manos. Sé tú guiándolos, confortándolos, Padre, supliéndoles las necesidades, Señor, sanándoles si hay algún enfermo, Dios. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Padre, te lo pedimos, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, el de hoy, el de mañana, serás el mismo, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Te bendecimos, Dios, te alabamos, te glorificamos y te suplicamos, Dios, que nos des una bendecida semana, Dios, que iniciamos con el amor tuyo, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, y que todo lo que hagamos, Dios, sea de tu agrado, Padre. Te bendecimos nuevamente, Padre Santo, y te damos las gracias y te lo imploramos todo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios tenga pues una feliz semana y vamos a seguir adelante. Que sea Dios el que guíe nuestros pasos. Dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos? Si Cristo murió por nosotros, si Él fue el que nos redimió, Él fue el que dio nuestra vida, su vida por nosotros. Así de que, hermanos, Dios me los bendiga, cuídense mucho y pues a darle honra y gloria a Dios toda la semana. Nos vemos por aquí el miércoles, primeramente Dios, a las 7, continuando con el Sermón del Monte, y vamos a aprender, ¿verdad? Lo que ya aprendimos, la sal, la luz del mundo. Usted ya debe ser sal y luz. Ahora vamos a ver lo que viene la próxima, este miércoles que sigue. Así que cuídense mucho, Dios me los bendiga y hasta luego. Bendiciones para todos. Finish.